Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más encontrándonos en torno al misterio de la palabra de Dios para sumergirnos en esta palabra que nos salva, en esta palabra que nos rescata, que nos hace verdaderamente nuevos, especialmente en este tiempo tan importante que hemos comenzado en la Iglesia, que es el tiempo de Cuaresma. En la celebración del miércoles de ceniza comenzábamos este tiempo de oración, de limosna, de ayuno, de abstinencia, recursos que nos ayudan a vivir con una profundidad mayor este tiempo cuaresmal, que nos ayudan a preparar nuestro interior para poder escuchar con mayor intensidad la palabra de Dios. En esta palabra podemos descubrir también las voces principales de los hombres cuando reclaman más justicia, cuando demandan una palabra que se convierta en el eco de sus clamores, de sus zozobras. Y justamente este primer domingo de Cuaresma, de este ciclo que estamos escuchando, celebrando el ciclo A, lo empezamos con la proclamación del Evangelio de San Mateo. Todo el Evangelio de San Mateo está centrado en las tentaciones de Jesús en el desierto este domingo. Jesús es tentado después de 40 días y 40 noches de ayuno, y la tentación se hace mayor en una situación de debilidad. Este Evangelio está precedido de otros textos tomados del libro del Génesis y de la carta a los Romanos. En la primera lectura del libro del Génesis, el autor del libro hoy nos confronta con nuestra propia realidad y nos dice algo que hay que tener muy en claro: somos vulnerables. Palpamos en la propia experiencia, constatamos en las experiencias ajenas la realidad del mal, la realidad del pecado, la realidad de la muerte. Y el autor del Génesis nos ofrece una reflexión sobre los límites del ser humano. ¿Dónde están nuestros límites? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre cuando traspasamos esos límites? Y es acá donde podemos constatar con bastante frecuencia en la vida de los seres humanos, en las de las relaciones humanas, esa tentación de querer ser más que dioses, ese deseo de querer constituirnos en dioses para los otros, en dueños de su suerte, de su destino, en poseedores incluso de su vida, de su condición. Y San Pablo, en la carta a los Romanos de la segunda lectura, desmonta ese anhelo dominador justamente cuando contrapone la obediencia a la desobediencia, el pecado a la gracia, la culpa al don, la condena al indulto. Es que la experiencia paulina nos sitúa de una manera nueva frente a la fatalidad del mal. Habiendo experimentado la fe en Jesucristo, Pablo encuentra en Jesús toda acción de justicia, toda palabra comprometida con la suerte de los demás. Te invito ahora a que escuches la primera lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 2, 7 al 9 y 3, 1 al 7, que dice así: El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida.
Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vida y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. La Cuaresma es uno de los tiempos litúrgicos más determinantes de la vida cristiana, justamente porque nos prepara para celebrar la Pascua, o sea, la muerte y la resurrección del Señor. Alguna vez puede ser que hayamos oído que se llama Cuaresma porque recuerda un número simbólico en la Biblia, los 40 años del pueblo en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, antes de gustar definitivamente esa liberación de Egipto, o bien los 40 días en que Jesús se nos presenta en el desierto preparándose como el pueblo para su gran misión. Y por esto mismo la Iglesia, las comunidades cristianas, se preparan en tensión para celebrar la fiesta central del misterio cristiano. Es uno de los tiempos más importantes de la vida cristiana, justamente porque la Cuaresma es una unidad con la Semana Santa, es una unidad con la Pascua. ¿Qué podemos decir de esta lectura que acabas de escuchar del libro del Génesis? En primer lugar, esta primera lectura está tomada de todo un conjunto, que son los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis, donde se nos describe como una especie de catequesis de alfarero, la creación del hombre del barro de la tierra, esa tradición bíblica del paraíso, con sus árboles de la vida, de la ciencia del bien y del mal, todo ese mito de la serpiente como prototipo del misterio del mal que aparece misteriosamente para cambiar el rumbo de la creación de Dios. El mal pretende cambiarle el rumbo a Dios, torcerle el brazo. Este relato se lo atribuye a una escuela catequística conocida como yavista. ¿Por qué? Y porque llama a Dios diciéndole Yahvé. Ese es el nombre que le da a Dios. Y esta escuela, esta tendencia dentro de la Escritura, trata de describir al hombre de forma y de manera que aparezca lo finito, su finitud, su estar atado a la tierra, esa materialidad, está hecho del polvo de la tierra, pero al mismo tiempo presenta lo infinito. Y lo infinito es ese soplo de vida que Dios mete en su ser. Y entonces podemos decir que el hombre, que nosotros sentimos también, esta lucha entre la libertad y el pecado, ese pecado de querer ser como Dios y de experimentar la nada en nuestras propias manos. El hombre y la mujer
esa humanidad entera, que es el relato vivo de Dios, porque ha sido creada a su imagen y semejanza, el hombre y la mujer descubren en el vacío, en el silencio, en ese querer ser como dioses, una ambigüedad. En ninguna cosmogonía antigua, en ninguna explicación mítica del origen de las cosas, cada cultura y cada religión tiene la propia, en ninguna se pudo afirmar tan fuertemente como en la Biblia la grandeza del ser humano como imagen de Dios. Esta afirmación es única en la Biblia. Somos lo que somos y valemos lo que valemos, pero no podemos ser más de lo que somos. El teólogo de esta escuela sabe muy bien una cosa profundamente misteriosa, que el mal encanta. Aunque después deje a las espaldas angustia, desolación, frustración, tristeza, destrucción. Es un vacío como de muerte. ¿Quién podrá vestir de nuevo al ser humano de esperanza y de alegría cuando se quedó desnudo por haberle dado la espalda a Dios? Además, en este texto, la humanidad se nos presenta mítica a todos los efectos, como una comunidad. No puede ser de otra manera. El hombre está solo, y no es quien debe ser hasta que encuentra a la mujer. Esta mujer es una realidad de su propia naturaleza, pero en su misterio va mucho más allá. A esta comunidad se le entrega como don, y con la responsabilidad de desarrollar la humanidad futura, de cuidar de todo. El hombre es responsable de la creación y cumple con su misión siguiendo los caminos del bien, sin desordenar el bien por el mal. Justamente porque el día en que coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, queriendo endiosarse, transformarse en dioses, o sea, dejando de ser lo que son, habrán dejado de actuar a imagen de Dios. Y eso será su propia destrucción y su propia muerte. Están hechos para la comunión. Son imagen de Dios. Tienen que actuar según corresponde a la imagen. O sea, el hombre es verdaderamente y plenamente hombre en la medida en que en sus actos refleja el rostro de Dios. Dios hizo todo como regalo para el ser humano. El varón es un regalo para la mujer, y la mujer es un regalo para el hombre, en igualdad de dignidad. La mujer este es el mito de la costilla, sacada del hombre, o sea, no es un animal. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne, tiene la misma dignidad del hombre. En esa época era muy importante afirmar esto. Tiene el mismo misterio de interioridad divina, el mismo espíritu. Los animales no lo tienen. Por lo tanto, el regalo es un signo que expresa la buena voluntad. El regalo expresa el amor del hacedor. Y lo grande de este regalo es que es un signo de la decisión libre del que regala. Es expresión de la interioridad. Es signo de comunicación que revela lo que está en lo invisible del corazón. Yo a través de un regalo me expreso. Dios también. El regalo es la revelación del misterio. Es verdad que este relato científicamente no se sostiene por muchos aspectos, no es un relato científico, pero psicológicamente es terriblemente profundo, teológicamente es increíblemente profundo. Y esto sí es real. Y esto nos ocurre y sigue aconteciendo en el misterio de la vida humana. Si le damos la espalda a Dios, dejamos de ser hombres. Si nos endiosamos, dejamos de ser hombres. Lejos de Dios es el infierno. Unidos a Dios es el paraíso. Y si por darle la espalda nos hemos alejado y hemos transformado nuestra vida en un infierno, cuando volvemos, cuando regresamos a Él, la vida empieza nuevamente a ser un cielo. Te invito a que lo medites con este canto de Ricardo Rodríguez. Quizás hoy.
otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, aquel del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás
Te invito ahora a que hagas oración conmigo con el Salmo 50, repitiendo esta antífona que dice: Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Contra ti solo pequé. Este es mi dolor, Señor, esta es mi vergüenza. Sé cómo ser bueno con los demás. Puedo ser una persona atenta, amable. Puedo ser educado, puedo ser servicial. Puedo llevarme bien con todos. Puedo ser fiel a mis amigos. Puedo no hacer daño a nadie. No me gusta molestar o causar dolor. Sin embargo, a ti, y a ti solo, a ti sí que te causé pena y dolor, Señor. Porque tantas veces traicioné tu amistad. Porque tantas veces herí tus sentimientos. Contra ti solo pequé. Y si le preguntas a mis amigos o a la gente que vive conmigo, que trabaja conmigo, si tienen algo contra mí, puede ser que digan que no. Aunque tengo mis defectos, ¿quién no los tiene? Pero en general, puedo ser fácil de tratar, puedo no juzgar mal o no causarle malas pasadas a la gente. Ser una persona seria, de fiar. Puede ser que no haya quejas, pero vos sí, que seguramente las tenés. Porque falté a tu ley, porque muchas veces desobedecí tu voluntad, porque te ofendí, porque llegué a desconocer tu sangre, a deshonrar tu muerte. Yo que nunca le falto a nadie, sí que te falté a ti, Señor. Y esta es mi distinción triste. Contra ti solo pequé. ¿Fue pasión o fue orgullo? ¿O fue envidia? ¿O fue desprecio? ¿O fue avaricia? ¿O egoísmo? En cualquier caso, era yo contra ti, porque era yo contra tu ley, contra tu voluntad, contra tu creación. Fui ingrato, fui rebelde. Desprecié el amor de mi Padre, las órdenes de mi Creador. Y por eso, Señor, no tengo excusa ante ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el tribunal me condenarás justamente. Una condena justa que acepto, porque no puedo negar la acusación, no puedo rechazar la sentencia. En la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Confieso mi pecado, Señor, yendo más adentro, me confieso pecador,
y lo soy por nacimiento, por naturaleza, por definición. Me cuesta decirlo, pero el hecho es que yo, tal como soy en este momento, alma y cuerpo y mente y corazón, me sé y me reconozco pecador ante ti y ante mi conciencia. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Fui concebido en pecado y llevo dentro ese peso de la culpa a lo largo de la cuesta de mi existencia, Señor. Pero si yo soy pecador, tú eres Padre. Tú perdonas, tú olvidas, tú aceptas. Y a ti vengo con fe y con confianza, sabiendo que nunca rechazas a tus hijos cuando vuelven a ti con dolor en el corazón. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lave del todo mi delito, limpia mi pecado. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Hazme sentirme limpio, Señor, hazme sentirme perdonado, aceptado, querido. Si mi pecado fue contra ti, mi reconciliación tiene que venir de ti, Señor. Dame tu paz, dame tu pureza, dame tu firmeza, dame tu espíritu, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Dame la alegría de tu perdón, Señor, para que yo pueda hablarles a otros de ti, de tu misericordia, de tu bondad. Me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Que mi caída sea ocasión para que me levante con más fuerza, Señor. Que mi alejamiento de ti me lleve a acercarme más a ti. Ahora me conozco mejor a mí mismo. Conozco mi debilidad, mi miseria. Y te conozco a ti mejor, Señor. En esta experiencia del perdón, en esta experiencia de amor que me estás dando, quiero contarles a otros la amargura de mi pecado y la bendición de tu perdón, Señor. Quiero proclamar ante todo el mundo la grandeza de tu misericordia. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Que esta experiencia dolorosa del pecado, Señor, nos haga bien a todos los pecadores, a tu iglesia entera, formada por seres sinceros que quieren acercarse unos a otros y quieren acercarse a ti en todos, y que encuentran siempre ese obstáculo negro de la presencia del pecado sobre la tierra. Bendice a tu pueblo, Señor. Por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Te invito a que medites en todo esto y lo continúes orando con este tema musical de Jairo Puello, Perdóname.
sin meta ni final. Solo quiero estar en donde tú estás. Solo una vez más, arrepentido vengo una vez más. No confieso que mi propio yo se apoderó de mí. Sé muy bien, Señor, no merezco más de tu perdón, mas ten misericordia de mí una vez más. Una vez más, confieso que mi propio yo se apoderó de mí. Sé muy bien, Señor, no merezco tu perdón, mas ten misericordia de mí una vez más, una vez más. Una vez más vengo pidiéndote perdón, perdóname, Señor. Una vez más vengo ante ti, perdóname, Señor, perdóname. Te invito ahora a escuchar esta lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. La encontrás en el capítulo 5, versículos del 12 al 19. Y dice así: Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Esta es una de las páginas más conocidas de las historias de la teología, porque Pablo justamente enfrenta a su manera a Adán y a Cristo. Ya desde la patrología hasta nuestros días, el tema del pecado original, o el del pecado de origen, como se dice hoy,
no dejó de interesar. Y todavía necesita aportes desde muchos puntos de vista. Esta no es una cuestión cerrada, porque el pecado original no es simplemente una cuestión biológica de la naturaleza humana. De ninguna manera. Pablo se permite escribir, en este caso, con un género literario que se puede considerar una comparación, un reto entre dos personajes, entre dos realidades. Y esto lo hace con el fin de poner de manifiesto la importancia y la grandeza que tiene uno con respecto a otro. Los santos padres lo hacían desde la simbología del tipo y del antitipo. El peso de la causa que se debate pretende subrayar justamente el valor del antitipo, que es Cristo frente a Adán. Y es claro que Pablo entiende que la humanidad procede de un solo hombre, cosa que hoy no estamos obligados a aceptar, pero no es esto lo importante. El interrogante que se ha dejado en el comentario al texto del Génesis justamente encuentra en este pasaje de la carta a los Romanos la respuesta adecuada. A la radicalidad del pecado de Adán, de la humanidad, justamente atañe la radicalidad de la gracia de Cristo, del amor de Dios. Es uno de los núcleos más densos de la teología de San Pablo en esta carta tan profunda del apóstol. Pablo es deudor de una mentalidad judía justamente para poder explicar lo que se llama el pecado original. Y en realidad esta confrontación él la había abordado ya para el tema de la muerte y de la resurrección en la 1 Corintios 15:21. Pero él siempre innova. Él encuentra nuevas posibilidades, encuentra caminos para la esperanza. Y la afirmación es taxativa. Con Cristo nada se ha perdido. La ley no pudo enseñar, no pudo prever lo que Dios mismo iba a poner de manifiesto con Jesucristo. Si la humanidad vive bajo la responsabilidad del pecado, en solidaridad de todos sus pecados, guerras, injusticias, hambre, traiciones, etc., la humanidad está llamada, por el contrario, a otra solidaridad, una solidaridad muy poderosa, y es la solidaridad de la gracia de Cristo. Acá tiene que haber solidaridad profunda. Necesitamos aceptar que el destino de nuestra propia existencia nos orienta a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la humanidad, en una situación de pecado, incluso no querida, aceptada, pero inevitable. Sin embargo, todos participamos de una responsabilidad con nuestras vidas y sembramos el pecado. Lo sembramos para el futuro. Ese pecado con el que nosotros mismos nos hemos encontrado. ¿No estaríamos invitados a la desesperación? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa firme de la gracia. Una gracia que fue garantizada por la entrega misma de la vida de Jesús. Porque venció a la muerte. En nombre del Dios Creador, esta situación original de pecado que todos encontramos al nacer, quedó superada por la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es nuestra alegría, esta es la dicha que podemos proclamar, que hemos sido salvados por gracia en la sangre de Jesús. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema de Iván Irizarry, Te amo. Me has dado tantas cosas
que yo no merezco. Me has dado tu amor, me has regalado tu perdón. Me has dado tantas cosas que yo no merezco. Me has dado tu amor, me has regalado tu perdón. Por eso te amo, mi Jesús, por eso te adoro, mi Señor. Es que mereces toda la gloria y todo mi honor. Por eso te amo, mi Jesús, por eso te adoro, mi Señor. Es que mereces toda la gloria y todo mi honor. Me has dado tantas cosas que yo no merezco. Me has dado tu amor, me has regalado tu perdón. Me has dado tantas cosas que yo no merezco. Me has dado tu amor, me has regalado tu perdón. Por eso te amo, mi Jesús, por eso te adoro, mi Señor. Es que mereces toda la gloria y todo mi honor. Por eso te amo, mi Jesús, por eso te adoro, mi Señor. Es que mereces toda la gloria y todo mi honor. Jesús, te amo, te amo, te amo, mi Jesús, te amo, te amo, te amo, mi Jesús, te amo, te amo, te amo, mi Jesús, te amo, te amo, mi Jesús, te amo, te amo, te amo, mi Jesús. Te invito ahora a que escuches este relato del Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo 4, versículos del 1 al 11, que dice así: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, el hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta, y desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo. Podríamos formular así las tentaciones con que se enfrentó Jesús, no solamente en el desierto, sino a lo largo de toda su vida. Recorrer el camino mesiánico indicado por la palabra de Dios, o sea, el camino de la cruz, o bien aceptar las solicitaciones provenientes de las expectativas mesiánicas de la época. Y estas solicitaciones eran tres: la de la revolución y el poder, el mesianismo de los celotes; la del mesianismo restaurador, político, religioso; o el mesianismo convincente, ese que va acompañado de signos espectaculares. Y Jesús rechazó enérgicamente las tres sugerencias. Renunció a utilizar el procedimiento del poder, el prestigio o los milagros a toda costa. Y sobre esto no hay ninguna duda. Y esto también lo recuerda muy bien San Juan. Y a la misma conclusión nos llevan muchos pasajes en los que Jesús se dirige a los discípulos recordando que a Él, que a sus seguidores, no les conviene ser servidos, sino servir. Y este rechazo constante del poder y de todo lo que se le parece, no es posible minimizarlo, no es posible discutirlo, porque está demasiado subrayado en el Evangelio. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, relacionan muy estrechamente, muy intencionadamente, la tentación con el bautismo. Es una conexión llena de significado. Primero, en respuesta al bautismo, Jesús inicia la vuelta al desierto, o sea, a una existencia en la cual se vive continuamente enfrentando a Satanás. Y al mismo tiempo, el encuentro de la ayuda de Dios. En segundo lugar, colocando las tentaciones al principio del Evangelio, o sea, en la sección que de alguna manera hace de prólogo, la experiencia del desierto se presenta no solamente como el primer acto público de Jesús, sino como una especie de marco dentro del cual se va a desarrollar todo el ministerio, como esa escena en la cual se va a representar también el resto del drama. Y en tercer lugar, el Espíritu, dado en el bautismo, no aparta a Jesús de la historia, no aparta a Jesús de la ambigüedad. Al contrario, el Espíritu Santo sitúa a Jesús dentro de la historia y dentro de la lucha que se desarrolla dentro de la historia. Esto es importante, porque el Espíritu Santo, cuando nos hace espirituales, no nos hace atemporales, no nos saca del mundo, del planeta, nos mete mucho más profundamente en la realidad. Y estas tentaciones son también las tentaciones de Israel. Las tres citas que marcan el ritmo del relato, tomadas del libro del Deuteronomio, 8:3, 6:16 y 6:13, evocan de un modo muy claro las tentaciones de Israel en el desierto. O sea, las tentaciones de Jesús coinciden con las tentaciones de Israel. La tentación de concebir la esperanza como bienestar,
de establecer correspondencia entre la esperanza del Mesías y el esplendor del reino de David, por ejemplo. Es una tentación que está siempre al acecho. La otra es la tentación de ese mesianismo milagroso, espectacular, el gran show de milagros. Israel pretendió demasiadas veces que Dios intervenga de manera manifiesta y de manera terminante con su poder. Y no lo logró. Y finalmente la tentación más sutil, la más socorrida, la del mesianismo político, en la línea del dominio, obviamente para la gloria de Dios, pero no del servicio. Y podés ver entonces que no está en litigio el mesianismo como tal, o sea, Israel jamás renunció a proclamarse un pueblo mesiánico. Pero lo que está en crisis o en litigio es el camino del Mesías. Por eso Mateo se muestra muy interesado en esta confrontación entre Jesús e Israel. Él quiere mostrar que Jesús se manifiesta como la persona a la cual está ordenada toda la historia entera de Israel. Él es el cumplimiento de Israel. Él padeció las mismas tentaciones que el pueblo en el desierto, pero a diferencia de Israel, Jesús las superó. Porque Jesús es el verdadero, es el auténtico Israel. Y además podés ver cómo las tentaciones de Cristo son totalmente actuales. Está claro que el relato de Mateo tiene una dimensión de iglesia, además de presentar la figura de Cristo. Basta recordar a este respecto cómo se formaron los evangelios. Si el relato de las tentaciones tuvo un puesto en toda la tradición de los evangelios, es justamente porque no solamente servía para aclarar las ideas sobre Jesús o sobre cómo entendía él su mesianismo, sino porque servía también para aclarar las ideas sobre la iglesia, sobre cómo tiene que ser la iglesia en el mundo. En la tentación de Cristo, la iglesia encuentra sus propias tentaciones. Y es verdad que la Biblia nos ofrece otros ejemplos de tentación. Por ejemplo, en el caso de Abraham, la tentación que pone a prueba la esperanza en la promesa. O en el caso de Job, la prueba del desinterés de la fe. O en nuestro caso, la tentación que pone a prueba la fidelidad y la obediencia de Cristo a su propia misión. En el caso de Cristo, concretamente, no se trata de sucumbir a la fascinación o a las solicitaciones de ese mesianismo político, sino de continuar por el camino del siervo de Yahvé a pesar del fracaso que parece tener encima. Y en esta experiencia del fracaso es donde la tentación tiene fuerza, donde la propuesta de Satanás se viste de sensatez. Las tentaciones no solamente empujan a Jesús a un mesianismo falso, sino también a la autonomía, a la independencia. Las tentaciones son un intento de constituirse en Dios, en todo caso, de servirse de Dios como de un instrumento para la gloria de uno mismo. Más tarde Jesús va a multiplicar los panes, pero no para sí mismo, para los demás. Va a ser glorioso, pero por el camino de la cruz. Va a realizar signos, pero no para poner a Dios a prueba. Fíjate que Jesús no es instigado por Satanás a elegir entre Dios o el poder, entre Dios o la riqueza. Es más sutil. Le dice, conseguí el poder y una vez conseguido, úsalo para la gloria de Dios. Esta es la tentación. La tentación es muy sutil, muy actual, muy inquietante. Es la tentación de siempre. Y la tentación se la vence estando unido al Señor. Él venció la tentación y Él la sigue venciendo en nosotros. Te invito a que lo medites escuchando este canto de Julissa. Venceré.
dolor. Cuando desvanece mi fe y me siento caer en la fuerte tormenta, aún en la oscuridad. Cuando